Bien, el tema es la curación y la liberación del miedo. El punto 1 dice, vamos a hacer ahora hincapié en la curación. El milagro es el miedo. La expiación, el principio, y la curación, el resultado. Hablar de una curación milagrosa es combinar impropiamente dos órdenes de realidad diferentes. Una curación no es un milagro. La expiación, el último milagro, es un remedio y cualquier clase de curación es su resultado. Es irrelevante a qué clase de error se aplique la expiación. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Para poder llevarla a cabo, tú mismo debes estar libre de todo miedo. No entiendes lo que es la curación debido a tu propio miedo. Pues lo que yo interpreto con relación a este primer punto es que efectivamente si nosotros ya comprendimos o ya trabajamos lo que es la expiación, entonces ya no existe el miedo, porque precisamente el habernos deshecho de las culpas, el habernos deshecho de lo que creíamos que nos marcaba en la vida, de los errores y de las actitudes malas, pues entonces, no existiendo eso en nuestra vida, no hay miedo. Ya no hay miedo, y si ya no hay miedo, entonces hay curación. Dice también que que el miedo es lo que no nos permite llegar a esa curación, no nos permite ver que la curación está ahí. Es cierto, porque estamos enfocados cuando tenemos miedo precisamente pues en eso, ¿no? En los temores que se han generado por las culpas o por lo que nos han hecho creer de que nuestras actitudes, nuestros actos son malos, o todos los calificativos que nos han puesto pues en el transcurso de la vida y que nosotros hemos creído que así eran. Entonces, al ya nosotros haber trabajado una expiación personal, pues entonces ya no tenemos miedo y tenemos al alcance la curación. Por favor, corríjanme si esa interpretación no está bien. ¿Ahí no le quieren comentar a Miriam? Jackie, dime. ¿No? Bueno, una aclaración, Miriam. No es una corrección lo que hacemos cuando comentamos algo que hace quien está llevándose la clase. Hacemos una ampliación del tema. Nunca es una corrección. Una corrección sería decir, te equivocaste y te voy a corregir yo. Nunca hacemos eso. Siempre hacemos una extensión. Es decir, tú nos das una explicación, nos lo compartes y lo enriquecemos con la opinión de cada uno y de esa manera lo vamos ampliando, lo vamos enriqueciendo, pero nunca es una corrección, ¿eh? Ok, entiendo, ¿Sí? gracias. Sí. Ok. Bueno, mira, por ejemplo, aquí dice, una curación no es un milagro. La expiación, el último milagro, es un remedio y cualquier clase de curación es su resultado. Es irrelevante a qué clase de error se aplique la expiación. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. ¿Sí? Una liberación del miedo. Nada más una pequeña ampliación sobre lo que nos comentabas. No es que estemos ya libres de miedo. O sea, la expiación o el milagro no nos libera del miedo en su totalidad, porque si nos liberara, técnicamente desapareceríamos del mundo físico, porque ya no habría ninguna culpa, ya nada nos retendría aquí. Pero es obvio que hay un milagro, un cambio de pensamiento, un cambio de percepción y seguimos percibiéndonos en el mundo. ¿Sí? Lo que el curso nos dice en relación al miedo es que ahora, a pesar del miedo, estamos dispuestos a la curación. ¿Sí? Es decir, siento un miedo, por eso dice el curso que es un deshacimiento del ego. Dice que no lo vamos a aniquilar, no lo vamos a exterminar, no lo vamos a matar ni nada de eso. Dice que lo vamos a ir deshaciendo. Más o menos es, no sé, en los conceptos de la comida, no sé qué haya que se va deshaciendo poco a poco, como el hielo, por ejemplo.
Si tú echas un hielo al agua y el hielo no desaparece instantáneamente, sino que poco a poco se va deshaciendo, ¿sí? Entonces, en la cuestión del miedo, cada milagro que nosotros hacemos o cada cambio de percepción que tenemos en la mente va deshaciendo el miedo poco a poco, hasta que llegue un momento que desaparezca. Otro ejemplo de lo que nos da lo mismo es el ejemplo que nos da Kenneth Wapnick con la cebolla, que dice que a una cebolla le vamos quitando una capa y parece que no pasó nada porque se ve casi idéntica. Pero dice que conforme le vamos quitando una capa y una capa y una capa y una capa y una capa, llega el momento en que descubrimos que en el centro de la cebolla no hay nada. Dice literalmente, la última capa la deshaces y no hay nada, o sea, no hay una semilla, no hay un grano, no hay nada, no hay nada. Entonces dice que eso mismo pasa con el miedo, que cada milagro que nosotros le vamos haciendo es le vamos quitando una capa a esa cebolla y que llega un momento en que efectivamente la expiación es por completo, despertamos, se puede decir, y nos damos cuenta que el miedo no es nada. Pero en ese transcurso nosotros ahorita vamos quitando pequeñas capas de cebolla, pero es porque a pesar del miedo estamos dispuestos a hacerlo. Es decir, con la mano de Jesús decimos, sí, Jesús, tengo miedo, acompáñame a ver esto que tanto oculto, porque quiero verlo de tu mano. Por eso dice que junto con él lleva la lámpara con la que vamos a mirar el ego, para que no nos dé miedo. ¿Sí? Perfecto, sí. Pasamos al otro punto. Ok. El segundo punto dice, un paso importante en el plan de la expiación es deshacer el error en todos los niveles, la enfermedad o mentalidad no recta. En el resultado de una confusión de niveles, pues siempre comporta la creencia de que lo que está mal en un nivel puede afectar adversamente a otro. Nos hemos referido a los milagros como un medio de corregir la confusión de niveles, ya que todos los errores tienen que corregirse en el mismo nivel en el que se generaron. Sí, yo creo que en el momento que nosotros estamos dando un calificativo, o sea, la mente nos está, la que está acostumbrada toda la vida a estar calificando, porque así nos enseñaron en muchas ocasiones, y entonces nosotros repetimos esa situación de estar calificando tanto lo de los demás como lo nuestro. Entonces ahí nosotros tenemos que hacer un alto para corregir en ese momento ese calificativo que en un momento dado le estamos dando a nuestra acción o a nuestro pensamiento. A ver, ¿alguna ampliación ahí? Por favor. Yo ahí entiendo que la enfermedad o mentalidad no recta dice que es el resultado de una confusión de niveles. Y efectivamente lo que tú comentas, ¿no? Siempre, eso es lo que yo entiendo, ¿no? Pienso que los demás me hacen, pero no es cierto, nadie me está haciendo nada. Ahí está mi mentalidad errónea, ¿no? O no recta, porque estoy pensando que los demás me hacen y todo es en mí, nada es en los demás, todo es en mí. Y pues es lo que estás diciendo, ¿no? Y luego dice, nos hemos referido a los milagros como un medio de corregir la confusión de niveles. Cuando yo me doy cuenta, por ejemplo, que estoy teniendo pensamientos de ataque, es decir, pensando que los otros me están atacando, en ese momento puedo yo darme cuenta que no es que los otros me estén atacando, sino que yo estoy teniendo ese tipo de pensamientos. El ataque está surgiendo de mí, no de ellos, de mí. Bueno, eso es lo que yo puedo compartir.
perdón, y que el error, la enfermedad, siempre están en la mente, ¿no? Están en ese nivel. Es por eso de que solamente en ese nivel se puede efectuar la curación. Eso es lo que entendí hasta acá. Sí, porque también aquí dice, en ese mismo punto, solo la mente puede errar. Porque de alguna manera, efectivamente, en la mente es donde se generan, pues, ese tipo de pensamientos, ¿no? Y luego dice adelante, el cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. El cuerpo no puede crear y la creencia de que puede, es un error básico, da lugar a todos los síntomas físicos. Las enfermedades físicas implican la carencia en la magia, la creencia en la magia. La distorsión que dio lugar a la magia se basa en la creencia de que existe una capacidad creativa en la materia que la mente no puede controlar. Este error puede manifestarse de dos formas. Se puede creer que la mente puede crear falsamente en el cuerpo, o que el cuerpo puede crear falsamente en la mente. Cuando se comprende que la mente, el único nivel de creación, no puede crear más allá de sí misma, ninguno de esos dos tipos de confusión tiene por qué producirse. Ninguno de esos dos tipos de confusión tiene por qué producirse. Sí, porque las enfermedades físicas, dice aquí, implican, es el pensamiento el primero que tenemos cuando nos referimos a una enfermedad o a una cuestión o a una emoción, pues tóxica, por llamarla de una forma, y el cuerpo es el que responde, pero donde se genera es en el pensamiento. El cuerpo no crea ninguna enfermedad, no tiene esa capacidad de creación el cuerpo. El cuerpo solo asimila lo que en la mente se genera. ¿Voy bien o me regreso? No, sí, bien. Dice aquí, solo la mente puede errar. El cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, cuando tenemos un malentendido con una persona. O sea, mi mente está pensando, ¿sí? Dos personas van en la calle y se cruzan y se conocen, pero una de ellas va distraída porque tiene ciertos problemas en su trabajo, en su casa, y se cruzan. Pero la que va distraída no se da cuenta de que la otra persona venía frente a ella y no la saluda. Simplemente dice, o sea, va en sus pensamientos, perdida en sus pensamientos, y la otra persona dice, ah, maldito desgraciado, va muy creído, ya no me quiere hablar, ¿no? ¿Sí? Ya está teniendo un pensamiento falso, ya está teniendo un pensamiento falso y se va con esa molestia y está todo el día rumiando su malestar, todo el día, toda la semana, ¿no? Y a la semana se vuelven a encontrar, pero el señor hoy, el que venía con sus problemas, ya no viene tan distraído y le va y le toca y le dice, oiga, vecino, ¿le puedo pedir un favor? Y el otro está con su pensamiento falso, va a reaccionar a su pensamiento falso y va a decir, no, ¿qué me vienes a pedir, maldito desgraciado? Ahora sí me necesitas y ahora sí te acuerdas de mí, ¿sí? Entonces, su cuerpo le está reaccionando a un pensamiento falso. El otro no es que él nunca le haya querido hablar, simplemente él, como estaba absorto en sus problemas, no se dio cuenta de él. O sea, iba tan distraído que se cruzaron, pero no se dio cuenta. Y el otro, te digo, estuvo rumiando todo ese malestar toda la semana y la próxima vez que se ve, su cuerpo está dispuesto a desquitarse con el otro compañero, el otro hermano. ¿Sí? Y digo, y eso nada más es por poner un ejemplo. Por eso dice que el cuerpo reacciona. Dice, el cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. ¿Sí? Digo, puse el ejemplo de que el señor va y le toca y le pide un favor, pero puede que se vuelvan a encontrar en la calle y el señor se cae
y se lastima y el otro lo ve y le dice, ándale, desgraciado, Dios te castigó por no haberme saludado la otra semana. Y en vez de ayudarlo, lo deja ahí, tirado, ¿sí? Y el cuerpo está actuando equivocadamente, ¿sí? Entonces, cuando vemos ese ejemplo, un sencillo ejemplo, nos damos cuenta que nuestro cuerpo siempre anda reaccionando a pensamientos falsos, incluso con nosotros mismos. Porque, bueno, yo no sé ustedes si conocen los celos. ¿No? ¿No conocen los celos? Ok. Entonces, haces una llamada por teléfono, y suena y no contestan. Dices, bueno, haces otra llamada y no contestan. Y haces otra llamada, 3, 4, 5 llamadas y tu mente ya está generando. Sí, de seguro, por eso, y empiezas a maquinar y a maquinar y a maquinar y a maquinar. Y la otra persona ni en cuenta, ni se ha dado cuenta que está sonando el teléfono, lo olvidó, quedó en vibrador o alguna cosa así, ¿sí? Y el pensamiento falso ya está dañando el cuerpo de la persona que está pensando eso. O sea, esa está pensando con el teléfono y ahorita que venga le voy a decir y le voy a hacer, es la última vez y verá, se va a repetir toda su vida y ya está con el malestar. Sí, por eso les digo, si no han sentido los celos, se siente un malestar en el estómago así, ¿no? Que todo te da vueltas por dentro, ¿no? Hasta la bilis dice, ¿no? Se te pone aquí, ¿eh? Entonces, tu cuerpo está reaccionando a un pensamiento falso. No es que esté sucediendo lo que tu mente enferma te está diciendo que está pasando, ¿sí? Pero tu cuerpo ya está reaccionando a ese pensamiento, está respondiendo equivocadamente. Y luego ya vas a la recámara y te das cuenta que la persona olvidó el teléfono en su cuarto, en su recámara, ¿no? En tu misma recámara y dices, ah, pues con razón no me contesta, pues se le olvidó aquí. Y yo qué ando pensando, ¿no? Hasta te puede dar risa. Pero ya en ese ya hasta te dio diarrea del coraje que te dio. ¿Eh? Entonces, es por eso que nosotros tenemos que darnos cuenta, dice el curso, que no es la acción en sí, sino cómo lo interpretamos, que el hecho no es lo que produce nuestra sensación en la mente, sino la interpretación que le damos. La interpretación que le damos, ¿no? Y dice, el cuerpo no puede crear y la creencia de que puede, error básico, da lugar a todos los síntomas físicos, ¿sí? ¿A qué se refiere con crear? Recuerden que dice que la mente solo puede crear, pero la mente, ¿cuál es la función de la mente? ¿Qué hace una mente? Piensa. Piensa. Sí, bien, Imelda, como dijiste, piensa, una mente piensa. ¿Y qué es lo que piensa? Pensamientos. ¿Eh? Es decir, solo puede crear pensamientos, tiene pensamientos. Y el cuerpo no crea pensamientos. Y por decirlo de alguna manera, el cuerpo fabrica cuerpos. Así como los pollitos tienen pollitos y los patos tienen patos, el cuerpo fabrica cuerpos. ¿Sí? Pero es una división, es lo que llamaría el curso una fragmentación. Dice que se fragmenta y se fragmenta y se fragmenta y se sigue fragmentando. Una fabricación de cuerpos, es decir, de ilusiones. Por eso dice aquí, el cuerpo no puede crear y la creencia de que puede, error básico, da lugar a todos los síntomas físicos. Las enfermedades físicas implican la creencia en la magia. Es decir, que algo fuera de la mente, cuando el curso habla de magia, se refiere que algo fuera de la mente, un agente exterior. Sería así como la versión china de la mente, algo pirata. La magia, dice la distorsión que dio lugar a la magia, se basa en la creencia de que existe una capacidad creativa en la materia que la mente no puede controlar. ¿Sí? O sea que el cuerpo ya tiene su propio poder para crear o para fabricar, pero que el ego nos hace creer que es verdad y que nosotros lo creemos, porque sí lo creemos, que es una creencia, no es que sea verdad, sino que es una creencia. Dice, este error puede manifestarse en dos formas. Se puede creer que la mente puede crear falsamente en el cuerpo, o que el cuerpo puede crear falsamente en la mente. Pero ¿cómo sucede eso? ¿Cómo el cuerpo puede crear falsamente en el cuerpo? Pues por el efecto de los pensamientos, ¿no? Así es, mira. Ajá. Pero mira, esto da lugar a una pregunta y que es muy difícil de responder porque nos deja una inquietud muy grande, ¿sí? Y esa pregunta sería, ¿el cuerpo es real o es ilusorio?
Ilusorio. Ilusorio. Entonces significa que ahorita que yo las estoy saludando así, ¿es parte de una ilusión esto que estoy haciendo? ¿Sí? ¿Sí? No, sí es Entonces eso realidad. no Un es una, pensamiento. en el mundo físico parece una realidad, parece. ¿Sí? Entonces esa es una inquietud muy grande. La mente no pudo haber fabricado el cuerpo. Bueno, sí lo fabricó erróneamente. Pero volvemos a lo mismo. Dice que la mente solo puede crearse a sí misma, es decir, en una línea marcada por Dios, en un ámbito espiritual, no físico. Entonces, todo lo físico es una distorsión, algo confuso. Y dice más o menos aquí, digo más adelante. A ver, este error puede manifestarse de dos formas. Se puede creer que la mente puede crear falsamente en el cuerpo o que el cuerpo puede crear falsamente en la mente. ¿Y cómo el cuerpo puede crear falsamente en la mente? Cuando tengo síntomas, ¿no? ¿Del cuerpo hacia la mente? Pues no, nunca va a poder crear el cuerpo en la mente, pero yo me confundo cuando siento síntomas. Mm, Pero es la mm, mente, ¿no? Es decir, cuando claro, nos identificamos con el cuerpo, claro, claro. Así O es. cuando estoy creyendo, ¿no? Me estoy cuando, creyendo de que algo está pasando en mi cuerpo. sí, cuando nos identificamos con el cuerpo, que nos vemos al espejo y decimos, nadie me quiere. Soy vulnerable, soy frágil, soy carente. El cuerpo está creando falsamente en la mente, ¿sí? Porque tocas así tu bolsa del pantalón y no tienes dinero y dices, soy un ser carente de todo lo que necesito. Y el curso te dice que como eres mente y eres creado por Dios, no careces de nada. Pero en tu mente ya te estás sintiendo carente por una situación física. Por una Dice, situación cuando ilusoria, ¿no? por una situación ilusoria, ¿sí? Porque mira, les voy a platicar rápido un ejemplo. Una vez en un trabajo en una colonia que se llama Bosques de Aragón, que es una colonia residencial, ¿sí? Yo estaba trabajando y enfrente era una casa muy, muy bonita, una residencia, pues, ¿eh? Pero todas las mañanas salía un señor ya más o menos grande, no, caminaba con una andadera y traía como en un carrito un tanque de oxígeno. Y él salía todas las mañanas a dar una vuelta porque enfrente de esa cerrada de esa colonia, había un parquecito. Entonces el señor iba y estaba un ratito ahí en el sol, ya iba una enfermera por él luego y ya lo volvía a meter a su casa. Entonces el señor, por la casa, por la apariencia de la casa y por la atención de una enfermera constante, se podría pensar que tiene dinero. Lo que en el mundo físico se podría decir no carece de nada, pero sí el señor carecía de algo en el mundo físico, de salud, de salud. ¿Sí? Entonces te das cuenta que es ilusorio, porque el que no tiene dinero, el que está diciendo, ay, hoy no tengo ni para comer, carezco de todo, se siente pobre, se siente despojado, ¿sí? Pero si se encontrara con el señor que les estoy platicando del parque y se platicara en su propia vida, el señor, casi estoy seguro que el señor que está enfermo le diría, yo te podría dar todo el dinero que tengo, pero quisiera estar sano, poder caminar bien, no necesitar un tanque de oxígeno ni necesitar una andadera para caminar. Aunque anduviera con el sueldo al mínimo, pero quisiera estar sano. ¿Eh? Y te das cuenta que es cuando nosotros nos identificamos de una situación física, es decir, del cuerpo, la identificamos con la mente. El cuerpo es el que puede estar enfermo, pero porque enfermó la mente. Cuando la mente es sana, dice el curso, que no necesariamente sana el cuerpo, pero la sensación de carencia desaparece. ¿Sí? Por eso en el curso a veces dice, le preguntan a Ken, bueno, entonces si la mente sana, necesariamente tiene que sanar mi cuerpo, y dice el curso, no, no necesariamente tiene que sanar el cuerpo.
pero la sensación de paz que vas a tener en la mente la tendrás aún estando enfermo en el cuerpo. ¿Ok? Dice, cuando se comprende que la mente, el único nivel de creación, no puede crear más allá de sí misma, ninguno de esos dos tipos de confusiones tiene por qué producirse. Y dice, cuando se comprende que la mente, el único nivel de creación, no puede crear más allá de sí misma, ¿y qué nos decía Imelda? ¿Que la mente qué hace? Piensa. Dice, y cuando se comprende que la mente, el único nivel de creación, no puede crear más que pensamientos, aquí le podríamos poner, no puede crear más que pensamientos de sí misma, ninguno de estos dos tipos de confusión tiene por qué producirse. La función de la mente es pensar. En el mundo físico nuestra mente tiene la función de pensar, pero pensamientos correctos o pensamientos erróneos. Pero esa decisión la tomamos nosotros. Por eso dice que la mente nunca descansa, dice en el curso. La mente nunca duerme, siempre está creando, siempre está produciendo pensamientos, dice, en algún nivel, aunque no seas consciente de ellos. O sea que cuando nos vamos a dormir, nuestra mente sigue produciendo pensamientos, pero no somos conscientes de ellos. Pero eso no quiere decir que no los esté haciendo. ¿Sí? ¿Alguien quisiera comentar algo? Ok, entonces el punto 3. Por favor. Solo la mente puede crear porque el espíritu ya fue creado y el cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Los recursos de aprendizaje no son lecciones en sí mismos. Su propósito es simplemente facilitar el aprendizaje. Lo peor que puede ocurrir cuando se usan indebidamente es que no lo faciliten de por sí. Un recurso de aprendizaje no tiene poder para producir verdaderos errores en el aprendizaje. El cuerpo, si se le entiende correctamente, comparte la invulnerabilidad de la expiación en lo que respecta a las defensas de doble filo. Ello es así, no porque sea un milagro, sino porque de por sí no da lugar a interpretaciones falsas. El cuerpo es sencillamente parte de tu experiencia en el mundo físico. Se puede exagerar el valor de sus capacidades y con frecuencia se hace. Sin embargo, es casi imposible negar su existencia en este mundo. Los que lo hacen se dedican a una forma de negación particularmente inútil. En este caso, el término inútil significa únicamente que no es necesario proteger a la mente negando lo no mental, sino si uno niega este desafortunado aspecto del poder de la mente, está negando también el poder mismo. Solo la mente puede crear. Sí, no, aquí sí, se me hizo muy confuso, este punto. Ok. Mira, dice que solo la mente puede crear, es decir, dice porque el espíritu ya fue creado. El espíritu fue creado por Dios. ¿Estamos de acuerdo ahí? Y el espíritu solo está en Dios, en el cielo, en el paraíso, en el Edén, como queramos verlo. ¿Sí? Solo ahí está el espíritu. Cuando nosotros creímos separarnos, dice que el espíritu no se puede venir esa falta de poder.
y se puede decir que el espíritu se quedó en Dios, ¿no? O sea, digamos, metafóricamente está arriba, pero nosotros con la caída como que descendimos, pero el espíritu en sí no descendió, ¿sí? Y ahí el espíritu como que tuvo una derivación en una mente. Y en el cuerpo físico o en el mundo físico nos identificamos como mente. Para regresar con Dios no es suficiente pensar que somos espíritu, porque no nos podemos identificar con espíritu directamente. Primero tenemos que reconocernos e identificarnos con una mente. Y después, en una mente unificada, es decir, todos los fragmentos, todos los hermanos unidos en una sola mente, una vez logrado eso, nos podemos identificar como espíritu, porque el espíritu no se pudo fragmentar, pero una mente sí. ¿Sí? Entonces, en el mundo físico, entre comillas, separado de Dios, la mente solo puede crear, que es lo que llama Ken el tomador de decisiones. ¿Sí? Puede crear pensamientos amorosos. Y dice, por eso aquí, solo la mente puede crear. Cuando dice crear, se refiere a pensamientos amorosos. ¿Sí? No está hablando de los pensamientos erróneos. ¿Sí? Solo la mente puede crear porque el espíritu ya fue creado. Y el cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Es decir, nosotros somos una mente y nosotros controlamos el cuerpo, porque el cuerpo está a nuestro servicio. Pero antes de tener un conocimiento de algo de la espiritualidad del curso, el cuerpo nos controlaba, o nos controla a veces en lapsos. ¿Sí? Y te das cuenta como cuando, por ejemplo, dices, sé que tengo que estudiar el curso, pero ¡ay, qué flojera! Tengo que hacer mi lección, pero ¡ay, si mejor la hago mañana! Al cabo no pasa nada. ¿Sí? O sea, el cuerpo, porque tienes flojera, ¿quieres ver mejor a Laura en América? En vez de hacer tu lección. ¿Eh? ¿Eh? O sea, el cuerpo está a nuestro servicio. La mente piensa y el cuerpo obedece. Así es como debe de ser. Así es como debe de ser. Por eso dice que tienes que tomar una decisión genuina respecto a lo que vas a hacer. Una decisión genuina. ¿Sí? Es decir, que el cuerpo no va a poder rechazar o interferir en esa decisión. Simplemente la va a obedecer. ¿Sí? Y bueno, por ejemplo, en este asunto, yo que veo a Jackie, uno le podría preguntar, oye, Jackie, ¿cómo le haces para tantas entrevistas a la semana, ¿no? Uno podría decir, oye, es muy pesado, a veces dos diarias, ¿no? Pero es porque Jackie tomó una decisión, ¿sí? Una decisión firme y su cuerpo solo obedece. ¿Y de dónde sale el tiempo? Pero sale de la mente, porque la mente es la que manda, ¿sí? Por eso te digo, es un pequeño ejemplo. Una vez que ella toma la decisión, porque en serio, a mucha gente le podrías preguntar, ¿podrías hacer eso tú a la semana? Y ni siquiera lo va a pensar y luego lo va a decir, no, no podría. ¿Eh? Pero una vez que toma la decisión, se hace. ¿Eh? Porque el cuerpo está al servicio de la mente. ¿Okay? Dice, los recursos de aprendizaje no son lecciones en sí mismos. Los recursos de aprendizaje no son lecciones en sí mismos. Su propósito es simplemente facilitar el aprendizaje. ¿Un recurso de aprendizaje cuál es? Las situaciones que vivimos día a día. ¿O esa es una? ¿Otra? Les ayudo con una. Las lecciones del libro de milagros. Miriam, el libro. El libro del curso es un recurso. Solo es un recurso. Que en algún momento, por lo tanto, por su propia naturaleza, se dejará a un lado. Como las muletas, pues. Perdón. Las relaciones también, ya que son como muletas. Cuando nos fracturamos una pierna, la muleta es necesaria porque no podemos sostenernos sobre nuestra propia pierna, ¿verdad? Con nuestra propia capacidad.
Pero una vez que sana la pierna, ¿la muleta ya no es necesaria o sí? Sería una tontería ya sanando la pierna querer seguir ocupando la muleta, ¿verdad? Te estorba. ¿Sí? Entonces, con todos los recursos es lo mismo. Ahorita decía Jackie, las relaciones, sí, las relaciones son como una muleta. Una vez sanada la relación, no es que vayas a hacer la relación a un lado así como de que ya me sané a la fregada, no, sino que el recurso de aprendizaje que era para ti ya se obtuvo. Por eso dice que cuando dos estudiantes del curso se encuentran, se enseñan al máximo en su capacidad, ambos en ese encuentro. Su enseñanza es máxima para ambos lados. Y parece que se alejan por un tiempo, dice, porque cuando se encontraron se dieron lo máximo a sí mismos, lo máximo que podían en ese momento. ¿Eh? Y dice aquí, los recursos de aprendizaje no son lecciones en sí mismas, su propósito es simplemente facilitar el aprendizaje. Lo peor que puede ocurrir cuando se usan indebidamente es que no se faciliten, es decir, que no querramos ocuparlas. Eso es lo peor, pero no va a entorpecer más nuestro entrenamiento, ¿eh? De por sí, un recurso de aprendizaje no tiene poder para producir verdaderos errores en el aprendizaje. Un recurso de aprendizaje no tiene el poder para producir por sí un recurso de aprendizaje no tiene poder para producir verdaderos errores en el aprendizaje. O sea, el curso con lo que me enseña no va a hacer que yo me equivoque en el aprendizaje. De hecho, sucede todo lo contrario. Me enseña tanto o me descubre tanto que me da miedo y me incomoda. ¿Sí? ¿Pero alguien quiere comentar algo? Si lo vemos desde las relaciones, podríamos decir de que, o sea, mi hermano, por más de que aparentemente esté dañándome, esté lastimándome, esté haciéndome todas esas cosas, yo decido cómo lo veo. Y si lo veo como un recurso de aprendizaje, pues lo voy a perdonar y va a servir, ¿no? Su propósito en mí y para mí. ¿Sí? Sí, Sí, sí va a servir. sirve. Bueno, pero hay que hacer una aclaración en cuanto que va a servir, ¿sí? No se refiere a que nos vamos a aprovechar de nuestro hermano. Es decir, que lo vamos a agarrar como una naranja y lo vamos a exprimir su jugo y una vez que exprimimos todo el jugo ya lo desechamos así como que ya lo utilicé, ya me sirvió. Y no, no se refiere a eso. Se refiere que al encuentro va a ser útil, pero repito, para ambas partes. Claro. Nos va a Los dos servir a ambos. Sí, los dos. No es que nos aprovechemos. Claro, mediante la curación, mediante el perdón, recibimos la curación ambos, porque ambos vemos el Así es, milagro. así es. ¿Sí? Aunque una parte en el curso dice que para perdonar solo se necesita una persona. El que se da cuenta, ¿no? Y el que se da cuenta. O sea, no es que nos acerquemos al hermano, le digamos, te perdono, y que él me diga, pero yo te odio. Y que digamos, ay, entonces no funcionó el milagro. No, no se refiere a eso. Yo. Sino que como el que se da cuenta, como dijo Jack, el que se da cuenta está dispuesto a perdonar, a permitir que la expiación entre a esa relación. Que corrige el error. Y corrige el error. ¿Sí? Están en el 3, ¿no? Sí. Dice aquí, el cuerpo, si se entiende correctamente, comparte la invulnerabilidad de la expiación en lo que respecta a las defensas de doble filo. ¿Ok? Dice, el cuerpo, si se entiende correctamente, comparte la invulnerabilidad de la expiación en lo que respecta a las defensas de doble filo. ¿A qué se refiere ahí? Ahí yo entendí que se refiere a que el cuerpo, cuando uno está en su mente correcta o recta,
pues de alguna manera es invulnerable el cuerpo, porque está uno en ese tipo de mentalidad, ¿no? Y comparte la invulnerabilidad de la expiación en lo que respecta a las defensas de doble filo, porque pues ya él no hace nada por defenderse o por atacar, estar con esa defensa de ataque de doble filo, ¿no? Así es, Jackie. Sí, Jackie. digo, Imelda, la definición completa que da el curso sería que porque el cuerpo es neutro. O sea, él va a reaccionar a la interpretación que nosotros demos sobre los hechos, pero es neutral. O sea, no apoya ni a un lado ni a otro, él simplemente obedece a lo que se le mande. ¿Sí? Por eso es la importancia de estar en la mente correcta. Por eso es invulnerable al error, porque él por sí mismo no decide. No decide ni en favor ni en contra del cuerpo. ¿Esas son las defensas de doble filo? Dice que las defensas de doble filo porque pueden volver a regresar. ¿Sí? Y por ejemplo, cuando habla de la expiación que dice que tenía que hacer una defensa que fuera tan poderosa, pero que pudiera dejarse a un lado si es que no se quería aceptar, pero que eso no propiciaba que se convirtiera en un arma de doble filo, es decir, que súbitamente se pusiera en contra de su manejador, ¿no? O su, ¿cómo dice? Su creador, algo así, no recuerdo bien cómo dice, ¿no? Porque una defensa de doble filo tiene dos propósitos erróneos, ¿sí? Y la decisión del espíritu solo tiene una. Utilizando el mismo término que dice aquí, se podría decir que solo tiene un filo, que es para cortar el velo de ilusión. No es de doble filo, ese nunca se va a regresar porque solo tiene un propósito. Dice en el curso que solo hay un error y que por lo tanto hay una ¿qué? ¿Una sola qué? Solución. Solo una solución. ¿Sí? Por eso es que solo tiene un solo propósito, que es sanar. Y el cuerpo, como cuando está en la mente correcta, perdón, y le está dando indicaciones, el cuerpo solo tiene poder un propósito, el cuerpo, que es obedecer a la mente. No es que sane, ¿eh? El cuerpo no tiene el propósito de sanar. El propósito del cuerpo, el único propósito que tiene el cuerpo es de obedecer a la mente. Nada más. Pero si la mente está errónea, sigue obedeciendo a la mente el cuerpo y el cuerpo se manejará incorrectamente. ¿Eh? Por eso es un solo filo, un solo propósito. Ok. Dice, ello es así porque... no porque sea ello un no es milagro. así, no porque sea un milagro, sino porque de por sí no da lugar a interpretaciones falsas. El cuerpo se está refiriendo, es decir, es neutral. El cuerpo es sencillamente parte de tu experiencia en el mundo físico. Se puede exagerar el valor de sus capacidades y con frecuencia se hace. Sin embargo, es casi imposible negar su existencia en este mundo. Los que lo hacen se dedican a una forma de negación particularmente inútil, ¿no? Y en esta se puede incluir a los que están en el curso y dicen, el cuerpo no es real, ¿no? Porque soy espíritu y soy tal como Dios me creó. ¿Eh? En este caso, el término inútil significa únicamente que no es necesario proteger a la mente negando lo no mental. Si uno niega este desafortunado aspecto del poder de la mente, está negando también el poder mismo. Es decir, sí, el cuerpo no es real en la mente de Dios, en la realidad de Dios, pero en la distorsión de nuestra mente, en la confusión en la que creemos estar, sí es muy real, muy real, tan real que si dentro de 2 horas voy a tener hambre. Y si no como, me voy a poner de mal humor. ¿Sí? Y si pasan otras 20 horas, otras 40 horas, me voy a poner mal físicamente. ¿Sí? Parece tan real que necesito alimentarlo constantemente. Es tan real que necesito respirar a cada instante, porque si no, voy a sentir que me muero. ¿Sí? Pero dice que no debo de negarlo, porque si uno lo niega, dice, este aspecto del poder de la mente está negando también el poder mismo. Es decir, la mente, si así se dispone, puede fabricar falsamente si así lo quiere, o puede crear correctamente si así lo decide, porque tiene un poder creador, co-creador con Dios. ¿Sí? La mente es poderosa. Y si dice el curso que nosotros somos mente, eso significa que tú como mente eres poderoso o poderosa, como quieras identificarte. ¿Sí? Que no eres un ser desvalido, huérfano, carente de nada.
Eres poderoso, pero tienes miedo de tu propio poder. Por eso es que no quieres ejercer tu poder de crear. Pero eres poderoso. Que nos equivocamos con respecto al mundo físico, sí, nos equivocamos. Pero dice el curso que lo bueno de los errores es que se pueden corregir. Es el aprendizaje, ¿no? También. ¿Eh? ¿Alguien quiere comentar? Sí, yo. Aquí cuando dice, sin embargo, es casi imposible negar su existencia en este mundo del cuerpo, ¿no? Los que lo hacen se dedican a una forma de negación particularmente inútil. En este caso, el término inútil significa únicamente que no es necesario proteger a la mente negando lo no mental. O sea que cuando nosotros, bueno, repetidas veces lo he dicho, ¿no? Que muchas veces como estudiantes del curso decimos, yo no soy un cuerpo, soy libre, soy tal como Dios me creó, pero no lo creo, pero sigo aceptando todos los que creo ataques, porque creo que alguien me ataca afuera, y sigo defendiéndome. Entonces no es simplemente repetirlo y repetirlo como un mantra, a ver si algún día me entra en la cabeza y a ver si algún día hace un milagro. No es eso, es primero darme cuenta del error, porque sí estoy en un error, estoy creyendo que soy un cuerpo. Entonces, darme cuenta hasta dónde he valorado mis creencias, hasta dónde he puesto en duda mis creencias, porque no las pongo en duda. Me dicen en la lección número 7, me dice que si yo tengo una taza y se me cae, obviamente creo que esa taza se va a romper, ¿no? Y ni siquiera lo pongo en duda. No me pongo a pensar, ¿qué pasaría si un día no creo que la taza se va a caer? Y se va a romper, ¿no? Pero nunca he intentado poner a prueba mis propias ideas, mis propias creencias. Entonces, como no las he puesto en duda, siempre he creído que soy un cuerpo y que creyendo o pensando o diciendo nada más, no soy un cuerpo, voy a salir del error. No, primero tengo que aceptar el error que estoy cometiendo y después pedirle al Espíritu Santo que me ayude a deshacerlo, porque no lo deshago yo. Simplemente le pido ayuda al Espíritu Santo, porque no es sola. Porque también dentro del curso, yo siempre les digo que llegó un momento en el que yo me sentí tan en paz dentro del curso, que yo dije, yo ya voy de la mano del Espíritu Santo, ¿no? Y como iba de la mano del Espíritu Santo, pues lo solté, porque dije, pues ya voy bien segura. Y yo iba con mi manita aquí así, y llevaba yo la mano del ego, no la del Espíritu Santo. Ya creía que tenía yo todas las respuestas, y entonces fue precisamente cuando yo creí que tenía todas las respuestas, muere mi mamá, y empiezo a decir que yo ya no quiero vivir. Entonces me di cuenta que no estaba agarrada del Espíritu Santo, estaba agarrada del ego. Y me tuve que volver a dar cuenta que estaba yo equivocada. Y dije, bueno, sí, yo sé que no estaba en lo correcto. Ayúdame a ver las cosas de diferente forma. Ayúdame a darme cuenta que realmente yo no soy un cuerpo, porque me está doliendo y me está doliendo mucho lo que me está pasando. Porque fueron esas, yo no sé si hayan perdido un familiar, pero cuando pierdes a un familiar y sobre todo una madre, se siente que deseas mejor morirte tú también, ¿no? Y yo eso era lo que quería. O sea, yo decía, prefiero morirme, hasta que Daniel me dijo, ya estás igual que tu mamá. No que tú no estabas pensando esas cosas y ahorita ya estás así como que ya me quiero morir. No inventes. Ya fue cuando dije, sí, tienes razón. Entonces, ahí ya fue cuando volteé mi cabecita así, dije, ay, sí es el ego, no es el Espíritu Santo al que llevo de la mano. Ahí fue. Entonces, yo creo que aquí, cuando me dice eso, me dice, no niegues, no niegues el dolor, no niegues la molestia, no niegues la confusión, no niegues nada de lo que estás viviendo. Simplemente obsérvalo y date cuenta para qué te está sirviendo. Porque todo lo que tenemos en este mundo nos sirve para algo, sobre todo para victimizarnos, ¿no? Entonces estoy confundida,
no sé para qué sirve, voy a buscar para qué lo estoy utilizando, porque lo estoy utilizando para algo, y entonces después de que me dé cuenta para qué lo utilizo, lo suelto. Lo suelto porque ya no es mío, porque ya se lo dejo al Espíritu Santo. Pero no es de la noche a la mañana, no es así en un chasquido de dedos, ¿no? Es cuestión de práctica y de voluntad. Bueno, eso es lo que tenía que agregar. No sé, ¿algo más ustedes? Bien, entonces vamos con el punto número 4. Todos los remedios materiales que aceptas como medicamento para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos. Este es el primer paso que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de sus propias enfermedades. El segundo paso en falso es tratar de curarlo por medio de agentes no creativos. Esto no quiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sea censurable. A veces la enfermedad tiene tan aprisionada la mente que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación. En este caso, tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente, el que a algo externo se le adjudica temporalmente la creencia de que puede curar. Esto se debe a que lo que menos puede ayudar al que no está en su mente recta o al enfermo es hacer algo que aumente su miedo. De por sí ya se encuentra en un estado debilitado debido a este. Exponerle permanentemente a un milagro podría precipitarle al pánico, lo cual es muy probable que ocurriese en aquellos casos en los que la percepción invertida ha dado lugar a la creencia de que los milagros son algo temible. Todos los remedios materiales que aceptas como medicamento, sí, como no somos capaces de identificar que en la mente está la curación, pues acudimos a esa magia, como decía hace rato don Daniel, algo externo, ¿no? ¿Y qué es? Pues lo que nos han dicho, ¿no? Los medicamentos. Y no nos damos cuenta que precisamente cuando una enfermedad invade ya un cuerpo, el que está haciendo todo eso es el miedo. Bueno, primero la mente, porque la mente nos indica el miedo y el cuerpo obedece, como lo hemos estado ahorita comentando. Y entonces, queremos acudir a algo externo, algo mágico, que pues nos resuelva el problema de la enfermedad, sin entender que pues está en la propia mente, ¿no? Bueno, nada más hasta ahí la primera parte. Bueno, mira, lo volvemos a leer. Dice, todos los remedios materiales que aceptas como medicamento para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos. Ok. Y ahorita Miriam nos hacía mención bueno, hacía referencia a las enfermedades físicas, ¿no? Y que por lo tanto tomamos medicamentos. Pero no solo se refiere a las enfermedades que creemos como del cuerpo. También, mira, te voy a poner un ejemplo y va a ser bien sencillo que lo vas a entender rápidamente. Cuando nos sentimos tristes, desposeídos y sentimos que necesitamos el amor de una pareja, nos sentimos enfermos. Podríamos decirlo en un término popular, nos sentimos enfermos de amor, ¿no? Pero que no hay correspondencia. Y nos sentimos afligidos y decimos, andamos como alicaídos, ¿no? Nos sentimos enfermos. Y sentimos que la curación, o como dice aquí, el principio mágico sería encontrarme a la pareja ideal, a mi media naranja, a mi pareja cósmica. Y que una vez que yo me encuentre a mi media naranja, voy a ser feliz. Por siempre. ¿Sí? Es decir, voy a estar sanado. Podríamos decirle, incluso hacer una oración y decirle a Dios, Dios,
por favor, mándame el amor de mi vida, porque lo único que me hace falta en este mundo es amor. Quiero sentirme amado, ¿no? Y hacemos la oración de todo corazón. Y si nuestra madre nos escuchara, nos diría, hijo, pero si yo te amo. Y yo le respondería, sí, mamá, pero no hablo de ese amor. Dios, por favor, mándame el amor de mi vida, ¿no? Si tengo hijos, mis hijos me podrían decir, papá, pero yo te amo, ¿sí? Y le respondería exactamente lo mismo. Sí, pero no hablo de ese amor. Estaría pidiendo un amor pasional, ¿sí? Y una vez que tenga ese amor pasional, yo me sentiría sanado de mi corazón, porque mi corazón estaría enfermo por falta de amor, ¿sí? Entonces, por eso dice aquí, todos los remedios materiales, es decir, hasta una pareja se convierte en un remedio material, en un principio mágico, porque decimos, lo único que necesito es una pareja para ser feliz en este mundo. Es un principio mágico. Lo único que necesito es que mis hijos me obedezcan. Es un principio mágico. Lo único que necesito es que el país cambie. Sí, buscamos agentes externos. Todo externo son sectores materiales. No dijo aquí medicamentos, porque no dijo medicamentos. Todo. Por eso te digo que el curso... Sí dice que aceptamos como medicamento. Por eso que aceptamos como medicamento porque nos sentimos enfermos. Por eso te decía, una pareja se vuelve un medicamento. Porque cuando te dice, ya me voy, sientes que se te va la vida. Se te desgarra el alma. No te vayas, ¿no? Sientes que te mueres. Es como si te quitaran la insulina. No me la quites porque me muero, ¿no? Se convierte en un remedio mágico. Porque no nos damos cuenta, por eso dice el curso que hacemos un viaje de introspección, un viaje sin distancia. Nos vamos a dar cuenta que cuando hacemos un viaje hacia adentro de nuestra mente, nos damos cuenta que tenemos todo y que no necesitamos absolutamente nada. Nada. Y cuando dice el curso que es nada. Y dice, este es el primer paso que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de sus propias enfermedades. ¿Sí? Todo tiene que ver con el cuerpo. Cuando la carencia se siente o se experimenta en la mente. Solo en la mente, ¿no? Luego dice el segundo paso. A ver, ¿quieres comentarlo? No, dice, el segundo paso en falso es tratar de curarlo por medio de agentes no creativos. O sea que cuando tienes esa pareja, ¿no? Bueno, Decirlo retomando así, el ejemplo, sí. es cuando tienes esa pareja. Entonces dice, esto no quiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sea malo. O sea, no es malo tener una pareja, ¿no? No es malo tener, no sé, como dices, ser diabético y utilizar la insulina. No es malo. O sea, no tenemos que confundir los niveles precisamente como decía, ¿no? Si en este momento me siento enferma y si el medicamento me hace sentir mejor, está bien. No tengo por qué negarlo, ni por qué decir es que esto es malo. No, tampoco tengo que decir, entonces tener una pareja es malo, entonces la voy a dejar, ¿no? Para ver qué se siente otra vez pedir el amor de mi vida. No, o sea, no nos dice que nos deshagamos de eso, simplemente que lo analicemos, ¿no? Porque aquí me dice un segundo paso. Dice, a veces la enfermedad tiene tan aprisionada la mente que temporalmente impide a la persona tener acceso a la expiación. Dice que temporalmente la tiene tan aprisionada la mente que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación, que utilizando el ejemplo que decía Daniel del yeso, temporalmente tendrás un yeso, temporalmente tendrás una muleta, pero no la vas a usar para siempre. Nada más la vas a usar mientras te sientes mejor, ¿no? Mientras sanas. Mientras sanas, mientras aceptas la expiación, aceptas no ser un cuerpo, ¿no? Nada más, mientras no lo aceptas. Dice, en este caso tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente, en el que a algo externo se le adjudica temporalmente la creencia de que puede curar, de que si me siento carente de amor, mi esposo me da amor
y no hay ningún problema. De que la insulina me hace bien temporalmente, de que el yeso me va a ayudar a sanar, ¿no? Todo eso. Esto se debe a lo que... esto se debe a que lo que menos puede ayudar al que no está en su mente recta o al enfermo es hacer algo que aumente su miedo. De por sí ya se encuentra en un estado debilitado debido a este. ¿Y por qué dice eso? Porque mira, yo recuerdo que cuando llegué al curso, yo no sé si a todos les pasó eso, pero cuando yo llegué al curso y me empezaron a, bueno, Daniel nos decía, es que este mundo no es real, es que tu cuerpo no es real, y me decía todo eso. Yo llegó un momento, no sé si a ustedes les pasó, que tuve un momento de así como de apatía, de que entonces ya no me interesaba nada, de que entonces ¿para qué tengo una casa? Entonces ¿para qué quiero un mejor carro? Y no es ambición, y no está mal, y decir, ¿y para qué quiero algo más? O personas, ¿no? Que llegan al curso y que no tienen una pareja y que desean una pareja y dicen, ya no puedo desearla, ya no debo de desear una pareja porque entonces está mal. Es que estamos confundiendo todo eso y dice que lo único que vamos a agarrar es que nos dé más miedo, porque a mí así me pasó, me daba mucho miedo. Es más, cuando Daniel nos decía es que la oración no se hace para pedir, yo decía, pues entonces ya no oro. No, o sea, yo todo fue así como en apatía y entonces todo lo desechaba y todo lo desechaba, pero lo único que estaba haciendo era como alejarme más del curso porque me daba mucho miedo. Y de hecho a muchos les sucede, empiezan a estudiar el curso y les empiezan a tocar estos temas y dicen, ya no, porque ¿qué tal que un día desaparezco? ¿No? Entonces les da mucho miedo. De hecho, por eso es por lo que lo toman, lo dejan, lo retoman, lo dejan, porque hay un miedo, una resistencia. Y aquí nos está diciendo que no tenemos por qué tener miedo. Dice, pues no te está pidiendo que dejes nada, porque no se nos pide eso, pero yo creía que me estaban pidiendo que dejara eso, que dejara de tener, no sé, proyectos en este mundo. Y como los dejé de tener, sentí yo esa apatía. Y creo que no hay nada peor en este mundo que ser apático en este mundo, ¿no? Yo lo pienso así, que es como si estuvieras jugando fútbol y de repente hicieras un berrinche y te pones, te montas a la mitad de la cancha y dices, ya no juego. Te van a tocar todos los balonazos, todos, todos, todos. Y vas a decir, ¿por qué? Y si alguien te grita, ¡muévete! ¡Quítate de ahí! No le vas a hacer caso, pero efectivamente tienes que moverte, tienes que hacer algo. No puedes dejar que el miedo te agarre y digas, es que por miedo ya no lo hago, porque por eso te lo está diciendo, que es eso lo que te daría miedo, dice, de por sí ya se encuentra en un estado debilitado debido a esto. Exponerle prematuramente un milagro podría precipitarle al pánico, lo cual es muy probable que ocurra en aquellos casos en los que la percepción invertida ha dado lugar a la creencia de que los milagros son algo temible, porque sí creemos que es algo que da miedo. Da miedo porque no sabemos qué es lo que nos van a traer. Creemos que el milagro me va a quitar las cosas. No me va a quitar nada. Me va a dar más de lo que yo podría darle, pero me da miedo porque creo que me está pidiendo algo. Dejar mis creencias. Y cuando tú sueltas tus creencias te das cuenta que en realidad no estás dejando nada. Así como, no recuerdo, creo que partes adelantito, dice que el niño deja sus juguetes. Sí, es así, ¿no? ¿Verdad, Dani? Sí. Dice que el niño deja sus juguetes. Cuando nosotros éramos niños teníamos unos juguetes que amábamos. Y cuando los dejamos sin dolor. No hubo un sentimiento de carencia, no hubo un sentimiento de que, ay, me voy a morir sin mi juguete. Incluso, hablaba Daniel de la pareja, ¿no? Decía, cuando se te va, dices, ay, siento que me muero, pero pues, se fueron mis hijos, se fue el papá de mis hijos y no me morí, aunque sí se sintió así, pero no me morí, entonces no es cierto. Aún los juguetes que tenemos en este mundo ya de adultos, cuando se van, no los sentimos porque ya no son necesarios. Los abandonamos sin dolor.
Hasta ahí. ¿Alguien más? Había algo que tú estabas ahorita mencionando de las cuestiones que nos pasan en el cuerpo, ¿no? Muchas cuestiones por los pensamientos que tenemos. Y yo quería comentarles que, por ejemplo, a mí, me pasó durante mucho tiempo que enfermaba yo de la garganta y enfermaba y enfermaba y enfermaba de la garganta. Cuando yo inicio el curso, llegó un momento en que me di cuenta que enfermaba porque me guardaba las cosas y porque el curso no y que había que perdonar. Y entonces ya no decía yo las cosas, ya no las decía y entonces eso me estaba ocasionando dolor en la garganta. Cuando yo me doy cuenta que yo no estaba perdonando, sino nada más me estaba reprimiendo. Entonces, cuando yo me doy cuenta, y de verdad yo pido al Espíritu Santo en esa ocasión que me ayude a entender entonces cómo era, porque no sé cómo es, entonces cómo voy a perdonar a la gente o a las personas de lo que yo estoy creando, ¿no? O de lo que mi mente errónea está creando, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta de ese perdón era comprensión. Y cuando me doy cuenta de que efectivamente no estaba perdonando, no estaba haciendo las cosas bien, mi dolor desapareció. El dolor de garganta desapareció. Y entonces ya empezaba yo a decir, ay, me duele la garganta. Y decía yo, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que no dije esto, no dije lo otro. Y me daba cuenta que simplemente era porque no lo había dicho. Y entonces, desaparecía la molestia interna contra esa persona, ese ver el ataque de la otra persona, desaparecía y desaparecía el dolor de garganta. Ese era mi comentario, gracias. Sí, así es, Imelda. El 5, Miriam no está ahorita. ¿Cómo va la canción? Miriam no está. Miriam se fue. Si quieren lo leemos. Sí. ¿Lo puedes leer, Imelda, por favor? Sí. El valor de la expiación no reside en la manera en que ésta se expresa. De hecho, si se usa acertadamente, será expresada inevitablemente en la forma que le resulte más beneficiosa a aquel que la va a recibir. Esto quiere decir que para que un milagro sea lo más eficaz posible, tiene que ser expresado en un idioma que el que lo ha de recibir puede entender sin miedo. Eso no significa que ese sea necesariamente el más alto nivel de comunicación de que dicha persona es capaz. Significa, no obstante, que ese es el más alto nivel de comunicación de que es capaz ahora. El propósito del milagro es elevar el nivel de comunicación, no reducirlo mediante un aumento del miedo. Fíjense que precisamente hoy platicaba de este tipo de comunicación, ¿no? De estas situaciones. Hubo una situación que vivió Omar hace algunos ya años y decidió él pedir una disculpa. Y de acuerdo, yo no quise asistir a dicha disculpa porque yo le comenté, no estoy de acuerdo porque no es
la solución o no es lo que va a dar el resultado que tú esperas, ¿no? Que te perdonen. Porque le decía yo a él precisamente hoy, tú pides una disculpa, pero si no dices las palabras adecuadas para aquel que lo va a recibir, él no lo capta, él no lo entiende, ¿no? No lo va a entender porque, pues, como decías tú del caso del Señor, ¿no? Que iba en sus pensamientos y no lo vio, ¿no? Y no lo vio y cuando llega el otro a pedirle el favor, pues dice como, ¿por qué me está pidiendo un favor, no? Si hace días pasó y no me saludó. Y entonces nos requerimos, los seres humanos requerimos de esa comunicación, ¿no? De esa comunicación, y no es una comunicación de decir, ay, con pincitas, o no le voy a decir esto, o no, es una comunicación de la verdad. Y a través, yo pienso que cuando nos ponemos en manos del Espíritu Santo, quien habla es Él, no nosotros, y únicamente nuestro cuerpo es utilizado, ¿no? Para proyectar lo que la mente recta de Dios requiere que se le diga a la otra persona. Y de esa manera yo creo que hemos tenido todos en nuestras relaciones esos atisbos, ¿no? De comunicación, donde uno con mucho miedo y todo, pero me puse en manos de Dios y me dio la comunicación. Y la otra persona me dijo, no se preocupe, o cosas así, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente en ese momento lo que él hizo fue lo Creo que se le fue un poquito el internet, ¿verdad? ¿Lo quieres retomar, Miriam? Es el último. Sí, sí, perdón. En lo Una que llega a su disculpa. internet. Sí, el punto 5, ¿verdad? El valor de la expiación no reside en la manera en que ésta se expresa. De hecho, si se usa acertadamente, será expresada inevitablemente en la forma que resulte más beneficiosa a aquel que la va a recibir. Esto quiere decir que para que un milagro sea lo más eficaz posible, tiene que ser expresado en un idioma que el que lo ha de recibir pueda entender sin miedo. Eso no significa que ese sea necesariamente el más alto nivel de comunicación de que dicha persona es capaz. Significa, no obstante, que eso es lo más alto, es el más alto nivel de comunicación de que es capaz ahora. El propósito del milagro es elevar el nivel de comunicación, no reducirlo mediante un aumento del miedo. Sí, yo creo que aquí cabe mucho el ejemplo que estabas poniendo hace rato de que el miedo a que piensas que el curso de milagros nos va a quitar cosas, ¿no? O que ya no es bueno esto, ya no es bueno aquello. Entonces, esa parte sí es cierto que pasamos muchos por ese lado, ¿no? Y de pronto ya no se le encuentra sentido a lo que estamos haciendo. O cuando damos un paso, lo primero es saber qué dice el curso de milagros. Y eso es una cuestión de choque también, ¿no? Entre lo que queremos y los sueños que perseguimos aquí y lo que se supone que ya no, porque el curso de milagros nos da otra dimensión, etcétera, ¿no? Pues todo eso que tú explicaste yo lo entendí perfectamente, ¿no? Entonces, aquí eso es lo que dice, no se trata, más bien se trata de eso, del miedo, definitivamente no, que no exista en este sentido, porque si la comunicación o lo que nosotros
entendamos del curso de milagros va a ser con miedo, pues no vamos a avanzar en él. Sinceramente, dos cosas van a pasar: o vamos a dejar de hacer cosas en el aquí y en el ahora que tenemos, o vamos a dejar de estudiar el curso de milagros. ¿Te habías ido, Imelda? ¿Nos terminas de platicar? Sí, perdón, se me está yendo el internet, pero mis datos, quién sabe qué. Entonces, pues sí, eso era lo que les quería comunicar, ¿no? Que a través de esa comunicación se puede dar el milagro, y por ahí más adelante creo que lo vamos a ver, porque eso no solamente se da el milagro en uno, sino también en la otra persona, ¿no? Sí. Y era todo. Sí, pero a veces no es necesario llegar a ir con la persona, porque recuerda que cuando hablamos de niveles, estamos hablando de que nos creemos cuerpos. Y como cuerpos creemos que tenemos que hacer algo en el cuerpo. Y dice que todo es en la mente. En la mente está donde está el milagro, ¿no? Ahorita decía esta Miriam, entendí perfectamente el ejemplo, porque tú sabes que el problema está en la mente, ¿no? Dices, mi problema está en la mente. Yo soy la que creo que esto me va a hacer daño, o creo que el curso me dice algo y no me está diciendo eso, me está diciendo otra cosa, pero el curso no me está diciendo que abandone ninguna creencia, ni me dice que en este mundo algo sea malo. Me dice, pues quieres hacer lo que quieres hacer, está bien, hazlo, nada más con conciencia de hacia dónde te lleva, ¿no? ¿Quieres seguir persiguiendo tus sueños en este mundo? No sé, eres un jovencito y estás estudiando la prepa, vas a estudiar la universidad, termínala, o sea, no te está diciendo no, pero nosotros creemos que hay algo que tenemos que abandonar, o hay algo que tenemos que hacer, y dice que todo es en la mente. En la mente, tú dices, bueno, sí, efectivamente, voy a terminar una carrera, pero en mi mente sé que eso no me va a dar la felicidad, pero me va a traer estabilidad en este mundo, me va a dar de comer, y me va a dar de comer mejor que si no estudio. Bien, okay. Miren, dice aquí, el valor de la expresión reside en la manera en que se expresa. De hecho, si se usa acertadamente, se expresará inevitablemente en la forma que le resulte más beneficiosa a aquel que la va a recibir. Esto no quiere decir, por ejemplo, que nosotros vamos a acercarnos a un hermano y con todo el amor del mundo le vamos a decir, no te preocupes, este mundo no es real, tu cuerpo no es real, y de hecho ni siquiera existes aquí, ¿sí? Porque él nos va a tirar de loco, a decir, güey, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Cuántas líneas se metió? O sea, no quiere decir que lo que aprendimos en el curso literalmente se lo vamos a soltar así al hermano, ¿no? Al compañero. Dice aquí, de hecho, si se usa acertadamente, se expresará inevitablemente de la forma que le resulte más beneficiosa a aquel que la va a recibir. Esto quiere decir que para que un milagro sea lo más eficaz posible, debe expresarse en un idioma que el que lo ha de recibir pueda entender sin miedo, ¿sí? Es decir, tampoco yo voy a escoger las palabras. Esto tiene que ver cuando Jesús dice, pregúntame. Antes de obrar milagros, pregúntame y yo te daré las indicaciones que tengas que hacer. En el manual para el maestro, si tienen su libro a la mano y lo quisieran revisar junto conmigo, en el manual para el maestro, donde dice en la pregunta 1, ¿quiénes son los maestros de Dios? En la página 3 del manual para el maestro. Está hasta el final. Hasta el final del libro. Dice, manual para el maestro, pregunta 1, ¿quiénes son los maestros de Dios? ¿Me dicen cuando ya lo tengan? ¿Ya? Ok, se los leo. Dice en el párrafo 3, cada maestro de Dios tiene su propio curso. La estructura de este varía enormemente. Es decir, el lenguaje que va a utilizar varía enormemente, así como los medios particulares de enseñanza empleados. El contenido del curso, no obstante, nunca varía. Su tema principal es siempre el Hijo de Dios es inocente y en su inocencia radica su salvación. Dice aquí, esto lo puede enseñar con acciones o con pensamientos, con palabras o sin ellas, en cualquier lenguaje o sin lenguaje.
en todo lugar y en todo momento y en cualquier forma. No importa lo que el maestro haya sido antes de oír la llamada. Al responder, se ha convertido en un salvador. Ha visto a alguien más como a sí mismo. Ha encontrado, por lo tanto, su propia salvación y la salvación del mundo. Con su renacer, renace el mundo. Entonces, aquí cuando nos dice que ha de expresarse en el idioma en que el que lo ha de recibir puede entenderlo sin miedo, claramente también nos dice que debemos preguntarle a Jesús. No quiere decir que yo me voy a acercar y voy a platicar y le voy a decir, oye, te invito al curso porque mira, bla, 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 bla. Cuando yo pido la orientación con Jesús, dice aquí, puede que solo con pensamientos yo me dirija a mi hermano. Por eso dice aquí, te lo vuelvo a leer rápido. Dice, el Hijo de Dios siempre es inocente y en su inocencia radica su salvación. Dice, esto puede enseñarse con acciones. Puede que no le diga ni una sola palabra, pero con mi accionar, con un saludo, hola, buenos días, que te vaya bien. Con un cambio de cara. ¿No? ¿Sí? Dice, se puede enseñar con acciones o con pensamientos. O sea, vemos al hermano y le decimos que Dios te bendiga, ¿no? O eres bendito. No necesito decirlo con palabras. Dice, o sin ellas, en cualquier lenguaje o sin lenguaje, en todo lugar y en todo momento y en cualquier forma. ¿Sí? Pero para que eso suceda, yo tengo que pedir la orientación de Jesús o del Espíritu Santo. No es que yo vaya como los testigos de Jehová que tocan a la puerta y dicen, mira, es que dice aquí en la página tal y tal. ¿No? Sino que dice que yo tengo que pedir la orientación y Jesús o el Espíritu Santo me va a dar la orientación. Si me dice, háblale, hay otra parte en el curso que dice, dime a quién buscar, qué decirle, y que no recuerdo bien cómo dice, ¿no? Pero es básicamente lo mismo, dice, a quién hablarle y qué decirle, y no recuerdo la otra parte, ¿sí? Pero es eso, tal vez lo haga con palabras, con acciones o con pensamientos, en cualquier momento y en cualquier lugar, dice, y el que va a recibir el mensaje lo aceptará, porque no le voy a infundir miedo, no se va a ver forzado o presionado a aceptar algo que no quiere aceptar de momento, ¿sí? Por eso es que tenemos nosotros que aprender. Por eso era importante hace rato lo que le decía a Miriam, ¿no? Le decía, no vamos a corregir nada. Vamos a extender lo que tú nos platicas. ¿Eh? Porque cuando alguien dice, me va a corregir, luego en la mente se bloquea así como que estoy equivocado. Y no es así. No es así. Lo vamos a extender, lo vamos a enriquecer. Porque se trata de disminuir el miedo, dice aquí lo que estamos viendo, no de aumentarlo. Se trata de que nos quitemos la pena, no de aumentarla. Por eso son importantes las participaciones de aquí. Nadie se equivoca. Nadie. Y todos tenemos algo que compartir. Concha. Aurelia ya la encontró. Viene en la lección 71 y dice en la pregunta en el párrafo 9. Dice, teniendo esto presente, dediquemos el resto de las sesiones de práctica más largas a pedirle a Dios que nos revele su plan. Preguntémosle muy concretamente, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga? ¿Y a quién? Lección 71. Por eso te digo, dice ahí, pueden ser con palabras o sin ellas, con acciones o sin acciones, con pensamientos o sin pensamientos, dice, y en cualquier lugar y en cualquier momento. Por eso te digo, yo sé que con todo el respeto para los testigos de Jehová, no es que vayas con tu librito y les digas, mira, es que aquí dice en la lección 30 y tantas, que no eres un cuerpo. O no dice aquí en el manual que la muerte no existe. No se refiere a eso. Por eso dice que la expiación, la única responsabilidad del obrador de milagros, que es el tema de la siguiente semana, dice, es aceptar la expiación para mí mismo. Todo el contenido del curso lo tengo que aceptar para mí. Y de ahí compartir el contenido. Solo el contenido. Y el contenido es que somos iguales. Que el Hijo de Dios es inocente. Que el Hijo de Dios es inocente, ya. Dice. ¿Ves? Y no necesitamos meterle a la fuerza todas las páginas del curso a nadie. Esas son para mí. Solo para mí. Por eso el curso dice que solo hay una mente a la que hay que sanar. Y la es la mía. No es la de nadie más. Cuando creemos que otra persona necesita sanar su mente, ya estamos equivocados o ya estamos confundiendo los niveles, como dijo atrasito, dice Itzaro, adelantito, ¿no? ¿Sí? Y entonces, con esto se termina el subcapítulo de hoy. ¿Algo que quieran comentar para enriquecer la
lo que nos compartió Miriam hoy. Una disculpa, yo me tengo que retirar, pero fue muy agradable. Voy a continuar con esto y ya creo que le estoy agarrando el sabor. Muchas gracias y buena noche. Gracias, Miriam. Gracias, Miriam. ¿Nadie? Bueno, entonces aprovecho para hacer una pregunta. Ay, no se te entendía. No, se cortó Imelda. Ya me quedó claro, me quedó más claro. Muchas gracias. Ok. Sí, una pregunta. ¿Puedes dejar de grabar, Jackie, por favor? Gracias, Jackie.